que nos tocó exponer es pilotos de campo de inundaciones microbianas en reservorio de alta temperatura y alta salinidad. Como puedo observar, los integrantes del grupo están conformados por Castro Roda, José Luis, Tola, Cristian Ramiro, Ansaldo, Carlos Alberto, Zorrilla, Heidi, Padilla, Ruth Ana y mi persona, Fernández Roja Brenda Araceli. Bueno, vamos a hablarnos sobre este tema, el cual vamos a describir las pruebas de laboratorio, que incluye la detección de bacterias, lo que es el cultivo de bacterias, y la detección de soluciones nutritivas, ¿no?, para inundaciones microbianas en pozos de inyecciones en reservorio, ya sea de alta temperatura y alta salinidad, con una temperatura de 85 grados centígrados y una salinidad de 12 por 10 a la 4 miligramos por litro. Elementos experimentales. Bueno, estos 3 puntos, que son el análisis del agua de inyección y agua de formación en bloque de prueba, el 2, prueba de adaptabilidad microbiana, y el punto 3, ensayo físico de desplazamiento de aceite analógico, vamos a estar explicando a continuación más detalladamente. Objetivos experimentales. En sí, no, el objetivo experimental es determinar las características microbiológicas y las características iónicas del agua de formación en bloque de prueba, con las condiciones experimentales, bueno, ya mencionaba anteriormente que los 85 grados de temperatura y una salinidad de la misma, que son el 12 por 10 a la 4 miligramos por litro. Siguiente, por favor. Ya. Análisis del agua de inyección y agua de formación. Análisis de características microbiológicas del agua de inyección y agua de formación en bloques de prueba. De bacterias, en este caso los microbios autógenos, de cierta cantidad en la formación con un largo periodo de inundación de agua. Con base en sus características correspondientes, se presentan lo que son 3 zonas, ¿no? La zona aeróbica, la zona de reducción de sulfato y la zona de metano bioquímico. Caracterización de la composición del agua de inyección y agua de formación. El análisis de varios iones en el agua de inyección y agua de formación se presenta lo que es en la tabla número 2, bueno, que está en lo último de la diapositiva, pero esta tabla no nos dice o nos indica, ¿no?, prácticamente que la salinidad total del agua de inyección es mayor a la del agua de producción, como también la concentración de iones de calcio del agua de inyección es relativamente alta. Siguiente, por favor. Bueno, evaluación de propiedades microbianas. Bueno, son 3 puntos, que el experimento de compatibilidad, experimento de adaptabilidad microbiana y experimento de alta temperatura y alta presión. Siguiente. Experimento de compatibilidad. Se lleva, ¿no?, a cabo un cultivo mixto y reencuentros de las cepas de microbios tamizados y microbios autógenos, y se mide el SRB de cada grupo de muestras, con el resultado de la cepa de microbios tamizados y los microbios autógenos crecieron bien en las condiciones de temperatura de formación y el ambiente del agua de inyección y fueron de su acidez. Bueno, esto quiere decir, o nos indica prácticamente, que los microbios autógenos son de compatibilidad relativamente muy buena con la cepa de estos microbios no tamizados que está hablando, ¿no? Y también, ¿no?, se lleva a cabo un cultivo mixto y un reencuentro de las cepas de microbios tamizados y microbios autógenos en el petróleo crudo. También se mide el SRB de cada muestra. Aquí nos indica que el petróleo crudo en el grupo de pozos no tiene un impacto obvio, o sea, sobre el crecimiento de la bacteria, y el entorno de formación es adecuado para el crecimiento de la bacteria y, bueno, también la supervivencia de la bacteria. Experimento de adaptabilidad microbiana. Las cepas de microbios, en el almacenamiento de cepas de microbios, esto perteneciente, ¿no?, al Instituto de Investigación, Exploración y Desarrollo, quiere decir que se combinaron en cepas de microbios en la serie MF, ya sea la MF1, MF2, MF3, MF4, basado en diferentes funciones, es decir, en generar ácidos orgánicos, alcoholes, agentes tensioactivos, el gas, y entre otras muchas más. Experimento de alta temperatura y alta presión.
El objetivo de este experimento es determinar el estado de crecimiento de varias cepas de microbios, utilizando diferentes fuentes N en las condiciones de la misma formación. Se le continúa. Buenas tardes, ingeniero. Yo continuando con la exposición, mi nombre es José Luis Castro Roda, impulsión de microbiana. Se trata de probar el efecto impulsor del petróleo crudo y de las bacterias. Esto es para determinar la cepa de microbio y el volumen de líquido de microbio para aplicaciones de campo. Una vez se inyecta microbio líquido, cuando el corte de A es superior al 92 o al 95, durante la conducción de agua, se realiza los siguientes pasos. Primero se hace cierre de válvula, tiene que estar una temperatura constante, el tiempo es de 72 horas, luego se realiza una impulsión de agua secundaria. Para realizar la prueba de conducción de aceite microbiano, puede aumentar la tasa de recuperación. Es más del 7% el tiempo que reduce el contenido de agua en el líquido producido. Siguiente, por favor. Vamos a ver algunos conceptos, ¿no? Uno sería mecanismo de accionamiento de aceite microbiano. El mecanismo de impulsión del aceite microbiano es muy complejo. El mecanismo de la tasa de recuperación utilizado en microbio puede extenderse desde varios aspectos. Puede ser biosurfactante de los productos metabólicos microbianos, puede reducir la tensión de la interfaz agua y aceite. Los gases en los productos metabólicos microbianos pueden también aumentar la presión de yacimiento y producir energía. Los disolventes de grupos cetona y aldehído en los productos metabólicos microbianos pueden disolver la cera y el coloide en el petróleo. Los biopolímeros pueden aumentar la viscosidad de la tasa acuosa y mejorar la relación de fluidez y puede producir la permeabilidad de la fase acuosa. Siguiendo el microbiano, es necesario comprender completamente las características del reservorio seleccionado y los microbios basados en la microbiología del reservorio y realizar experimentos de simulación de laboratorio de mejor. Antes de hacer todo esto, tenemos que saber algunos conceptos, ¿no? Como hacer el estudio de las características del yacimiento. El estudio de las características de la roca de yacimiento, incluyendo la estructura, la litología, la porosidad, permeabilidad, la profundidad y la presión y temperatura del yacimiento. También es importante los fluidos de yacimiento, incluida la composición química, la salinidad, el valor del pH, de agua de formaciones, composición de petróleo crudo y los nutrientes. Y el potencial de oxidación entre las rocas y los líquidos, ¿no? El estudio de las propiedades microbiológicas, incluyendo la sección de cepas de microbios y medios de cultivo, así como la determinación de mecanismos EOR y la compatibilidad de microbios en los fluidos de formación según la fórmula microbiana seleccionada. El otro punto que vamos a ver es simulación MEOR. Existen dos tipos, ¿no? Que es simulación física y simulación numérica. Simulación física se trata de experimentos de laboratorio que lleva a cabo de experimentos centrales y análisis de mecanismo EOR de la fórmula microbiana según mecanismo EOR, microbio y la combinación de fórmula microbiana seleccionada. El otro sería simulación numérica, que estudia principalmente la migración y el crecimiento de microbios en medio poroso, así como el efecto de los microbios en la tasa de recuperación, incluyendo el crecimiento, la retención, la migración y la muerte de microbios. El consumo de nutrientes varía metabólica, bioquímica y su análisis cualitativo proporcionado, así como la base confiable
para las futuras aplicaciones del campo. Mi compañero va a continuar con la exposición. Bueno, ingeniero, siguiendo con el tema, mi nombre es Cristian Ramiro Tola Chuquichambi y bueno, continuando con el tema, tenemos la selección de tecnologías de inyección y aplicaciones de campo. Hay de inyección típica. Una sería la inyección continua de cultivos bacterianos y la otra sería la inyección de cultivos después de la bacterización y la repetición de la simulación biológica. La base principal para seleccionar qué tecnología es el diseño de campo según los resultados de la simulación mejor, incluida la biomasa microbiana inyectada y el modo de inyección de nutrientes e inóculos y las operaciones. Luego tenemos lo que es el seguimiento de evaluación de efectos, incluyendo contenido de agua en el fluido producido, viscosidad y composición de petróleo crudo, cambio de contenido de CO2 en el gas producido, puede ser cambio de la cantidad de bacterias en el agua producida y contenido de ácido orgánico en el agua producida y análisis de muestras de pozo de datos. Luego tenemos lo que es la característica geológica del yacimiento en el bloque de prueba. La estructura regional del campo petrolífero de Wilmingay se encuentra en el extremo norte del cinturón de levantamiento central de la depresión de Dongnum. Bueno, el marco estructural es un anticlinal de cúpula. Hay un total de 6 unidades de desarrollo y 7 conjuntos de serie de desarrollo de estratos. Las principales características geológicas son las siguientes: propiedades físicas relativamente buenas de yacimiento, abundante petróleo. Luego tenemos las aplicaciones de campo. Como punto número 1 sería el principio de selección de bloques. Se deben tener en cuenta las siguientes condiciones para seleccionar un bloque de transmisión de aceite microbiano de acuerdo a las características básicas de la transmisión microbiana. El bloque de prueba es demasiado grande. Un bloque relativamente pequeño permite un periodo de prueba corto y una pequeña inversión, por lo que se pueden llegar a conclusiones en un periodo corto. El bloque de prueba es desaconsejablemente demasiado grande. Bueno, igual no se pueden tomar medidas de tratamiento químico para los pozos de inyección donde se inyectan los microbios. De los grupos de pozos del bloque cuentan con condiciones de producción y gestión relativamente buenas y hay un conjunto de complejos de equipos de flujo superficial. Y ahí le toca siguiente a mi compañera o compañero. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Carlos Alberto Ansaldo Senzano. Me toca la parte de diseño del proceso de inclusión microbiana. Una sola cepa de microbio no puede cumplir con el requisito de propiedad física compleja de reservorio. El aceite microbiano emplea bacterias intrahabitable. Se puede ver los resultados del experimento central que el agente de combinación de cepas de microbio MF1 que generan gas físico
y el agente de combinación de cepas de microbio MF2 que generan tensión activo, aumento al y OR. Siguiente, por favor. Procedimiento de construcción de impulsores microbianos. Existen 6 partes. Primero se examina el perfil de inyección de agua de un pozo de inyección antes de la activación microbiana. La segunda parte, si es necesario, se debe tomar un conjunto completo de medidas para el pozo de acuerdo con el análisis de perfil de inyección de agua. Conecta el pozo de flujo de inyección y realiza trabajo de inyección según cierta concentración y secuencia. Los subfluidos de cepas microbianas, los fluidos de inyección en boca de pozo y los fluidos producidos en los pozos petroleros corresponden, se inspecciona oportunamente según lo requiera el diseño. Restaurar la producción normal del pozo de agua. Siguiente. Descripción general de la construcción. Totalmente se realizaron 10 pozos de trabajo de impulsión microbiana en 10 pozos en el campo petrolífero de Wenminshai a fines del año 2004. Se incineraron un total de 22.274 metros cúbicos de fluido de cepa microbiana y 53 toneladas de fluido de semilla microbiana. Se realizaron 3 trabajos de pozos utilizando microbios especiales. Se realizaron un pozo de trabajo utilizando microbios de la serie LB. Durante la construcción, la presión de construcción en la mayoría de los grupos de pozos se mantuvo básicamente estable. Siguiente, por favor. Vigilancia. Existen 2 tipos: monitorización de fluidos de inyección y monitoreo de fluidos producido. Monitoreo de fluidos de inyección. Se encuentra que la concentración de las cepas de microbio inyectadas mantenía más de 107 células durante la detección. Después de que el fluido microbiano se diluyó con agua de inyección, su concentración todavía era de alrededor de 106 células. Pero los resultados reales del monitoreo desde la muestra en boca de pozo indicaron que la concentración era entre 107 y 108 células, lo que muestra. Monitoreo de fluido producido. Se puede ver que el monitoreo de microbios en el pozo de petróleo correspondiente que no se encontró ninguna anomalía en el rango de variación de la cantidad de bacterias y no se encontraron cepas de microbios inyectados. Eso es todo. Siguiente. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Ruth. Continuando con la explicación, le voy a hablar sobre el análisis de efecto. Totalmente se realizaron 12 trabajos de campo en 10 pozos hasta marzo del 2005. Hay 29 pozos de petróleo correspondientes. Se encontró un aumento evidente de la producción de petróleo en 25 pozos y la relación de efecto es de 86.2%. Compañera, disculpa, no se te escucha bien. Buenas tardes, ingeniero. Volviendo con hasta marzo de 2005. Hay 29 pozos de petróleo correspondientes. Se encuentra un aumento evidente de la producción de petróleo en 25 pozos y la relación de efecto es del 86.2%.
La producción diaria de fluido de los correspondientes pozos de petróleo aumentó en 1.101.7 metros cúbicos a 1.145.1 metros cúbicos y un aumento total de 43.4 por metros cúbicos. Su producción diaria de petróleo aumentó de 108,2 a 146.5 toneladas. El corte de agua en los pozos se redujo del 83,2% al 79,6% y bajó un 3,6%. 11 pozos de petróleo siguen siendo efectivos con un aumento diario de producción de petróleo de 11.3 toneladas y una reducción del contenido de agua de 66.2 metros cúbicos. El aumento acumulado de la producción de petróleo es de 9.536 toneladas y la disminución del volumen de agua es de 37.785 metros cúbicos. El periodo efectivo promedio es de 180 días y la relación entre insumos y productos es de 1 y entre 5.5. Siguiente, por favor. Seguimos con análisis de efectos. Tipo de ejemplos de pozo, análisis del efecto del pozo. La presión de inyección comenzó a aumentar después de 2 días a partir de la construcción y se incrementó en 11 megapascales en el periodo inicial a 14 megapascales. La presión se redujo ligeramente en el último periodo de construcción. Después de terminar la construcción, la asignación de inyección para el pozo M159 fue de 50 metros cúbicos día. El volumen de inyección real fue de 50 metros cúbicos día. La presión de inyección fue de 0,7 megapascales y la inyección de agua fue básicamente suave. Cambio de perfil de inyección de agua. Después de la activación microbiana, se ha mejorado el perfil de inyección de agua del pozo M159. Según lo que se ve en la figura, te muestran en el color verde oscuro la inyección de agua que se va haciendo en fecha 28 de noviembre, perdón, del 2002, y en el celeste en fecha 25 de septiembre. Siguiente, por favor. Análisis de efecto. Sí. Análisis de efecto de los pozos de petróleo. Durante la primera ronda de construcción hubo pozos de petróleo correspondientes en el grupo de pozos WMN91 y WM. La producción de petróleo de los dos pozos de petróleo aumentó, obviamente. Su corte de agua se redujo y la relación de efecto de grupo de pozos fue del 100%, lo que indica que el impulso de petróleo microbiano ha tenido un efecto notable. El aumento acumulado de la producción de petróleo fue de 1.337 y la disminución del volumen de agua fue de 830. Para el grupo de pozos hasta fines de agosto del 2003, el periodo efectivo fue hasta más de 9 meses. Durante la segunda ronda de construcción, la relación de efecto de los pozos de petróleo correspondientes al grupo de pozos fue de 100% y el aumento diario de producción de petróleo fue del 4.6%. El aumento acumulado de la producción de petróleo fue de 307 toneladas y el volumen de agua disminuido fue de 1.350 toneladas hasta el 30 de diciembre. En la figura nos muestra la curva de producción del pozo M159. En la línea azul podemos ver el corte de agua y la fucsia nos muestra la producción del petróleo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. A mí me tocó exponer aquí sobre la conclusión. Bueno,
La actividad de la cepa de microbio al reservorio se ha mejorado utilizando los microbios autógenos en el reservorio según las condiciones geológicas del reservorio del pozo de Wegmeister, que se han preparado de cepas de microbio compuesto de serie de modo que pueda ajustar según las condiciones de yacimiento, logrando un mejor efecto de MEOR. Se han obtenido un efecto relativamente bueno a la expulsión microbiana en el campo petrolífero de Wegmeister, que es el aumento de medio de producto de petróleo de cada grupo de pozo. Por ejemplo, es de 795 tiempo y el aumento de producción de petróleo por toneladas de microbios es de 80 toneladas de relación de la entrada y la salida de 1.55. El otro punto es la impulsión microbiana pequeña, escala, construcción y tecnología simple, es relativamente sensible y de baja temperatura, y es aconsejable que las operaciones realicen en un tiempo cálido. La prueba de control de microbiano indica un efecto rápido y un periodo efectivo, ¿ya? Lo cual el aumento notable de la producción de petróleo es un medio técnico eficaz para la tasa de recuperación de un crudo de los yacimientos de HTHS experimental de microbios de la serie LB de mayor microbio de MF, especialmente la producción de petróleo que se utiliza en la actualidad, que sugiere que el microbio serie MF ya se seleccione preferiblemente a un futuro de trabajo de activación microbiana. Bueno, aquí al último tenemos un recuadro que indica, aquí, en la tabla 1 dice, por ejemplo, existen ambientes ecológicos microbianos compuestos de bacterias aeróbicas y aumento ya en el agua de inyección, donde encuentran los pozos de M de 159 menos M 222, que es el agua de formaciones. Para los pozos de W7 menos de M 197 microbianos se completa mediante participación, conjunto, coordinación mutua de las colonias microbianas, con la característica fisiológica y bioquímica. Es un único campo petrolífero. Ya en la tabla 2 indica, digamos, la salinidad. En la tabla 2 vemos que la salinidad total de inyección de pozo de M159 y de M223 es la mayor de agua de producción, ¿ya? Que el pozo, digamos, de M197, de M91 y W7. Es la concentración de iones de calcio del agua de inyección relativamente alta. Eso es en la tabla 2. En la tabla 3, digamos, ahí indica que los microbios